En este video vamos a aprender la fórmula del cuadrado de un binomio. Tengamos presente que en matemática la palabra cuadrado puede hacer referencia a dos cuestiones. Por un lado, a la figura tal y como la conocemos, y por otro lado, a la potencia de exponente 2. Cuando uno dice elevar al cuadrado, un número por ejemplo, estamos diciendo elevarlo a la 2. Y cuando hablamos de binomio, bi significa 2 y nomio viene de término, o sea, tenemos el cuadrado de una expresión algebraica que está formada por dos términos. Ahora bien, vamos a ver ahora la demostración geométrica de este cuadrado de un binomio. Acá tenemos en el pizarrón dibujado un cuadrado, en donde el lado del cuadrado, como se puede ver acá, está formado por A y B, ¿no? O sea, sería la suma de estos dos segmentos, del segmento que vale A y del segmento cuya medida vale B. O sea, el lado del cuadrado lo podemos definir como la suma de los segmentos A y B, A más B. Ahora bien, el área del cuadrado la podemos hallar haciendo el lado del cuadrado elevado a la 2, ¿sí? L sería el lado del cuadrado. O sea que en nuestro caso, si el lado del cuadrado lo podemos simbolizar con la suma A más B, entonces el área, podemos decir el área total de este cuadrado sería A más B elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la medida del lado, que es A más B, lado al cuadrado. Ahí tenemos el área total de este cuadrado. Ahora supongamos que yo a ese área total la quiero trabajar por partes. Como ustedes observarán en este caso, el cuadrado está dividido a su vez en 4 figuras. Esta figura de acá es un cuadrado. Esta otra figura de acá es otro cuadrado. Y después tenemos dos rectángulos. Este de acá y este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un número a cada una de esas figuras. Vamos a decir que esta es la figura número 1. Vamos a decir que esta es la figura 2. Esta es la figura 3 y esta es la figura 4. Y lo que vamos a hacer es plantear el área de cada una de esas figuras por separado. En el caso de la figura 1, como es un cuadrado, su área sería lado al cuadrado. El lado de este cuadrado mide A, entonces el área sería A elevado al cuadrado, que es el lado al cuadrado. Vamos con la figura 2. En ese caso tenemos un rectángulo. El área del rectángulo siempre es base por altura. En este caso tenemos esta base que mide B y la altura que mide A, o sea que sería A por B. Altura por base o base por altura, que es lo mismo. En el caso de la tercera figura, nuevamente tenemos un rectángulo en donde tenemos la base que mide A y la altura que mide B, o sea que su área es la base por la altura. Y en el último caso, en la figura número 4, tenemos un cuadrado cuya área es lado al cuadrado y el lado de ese cuadrado mide B. O sea que el área sería B al cuadrado, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el área del cuadrado siempre es la medida de su lado elevada al cuadrado. Ahora bien, nosotros sabemos que el área total de una figura, el área total, la podemos representar como la suma de todas estas áreas, que son las que calculamos en forma independiente. O sea, el área total del cuadrado sería igual al área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3 más el área de la figura 4. O sea que el área total, que ya la tenemos acá calculada, A más B al cuadrado,
va a ser igual al área 1, o sea, a al cuadrado, más el área de la segunda figura, que es a por b, más el área de la tercera figura, que también es a por b, más el área de la cuarta figura, que es b al cuadrado. Como podremos observar, en esta expresión algebraica hay dos términos que son semejantes, este y este. Como este término se repite dos veces, podríamos decir que esto sería igual a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. Esta fórmula es la que nos va a permitir resolver un cuadrado de binomio. Fíjense, tenemos un binomio porque está formado por dos términos, la expresión, elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a al cuadrado, o sea, el primer término de ese binomio al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar directamente y esta sería la demostración geométrica por la cual se llega a deducir esta fórmula. Teniendo en cuenta la fórmula que dedujimos recién, vamos a trabajar con este ejemplo. Supongamos que tenemos este binomio al cuadrado, x más 6 elevado al cuadrado. Lo primero que nos conviene hacer es identificar cuál de estos dos términos estaría ocupando el lugar de a, del primer término, que en este caso sería la x, y quién estaría ocupando el lugar del segundo término, que en este caso sería el 6. Entonces, una vez que identificamos cuánto vale a y cuánto vale b, vamos a replicar esta fórmula, pero con este ejemplo. Es decir, reemplazamos en la fórmula a la a por x y a la b por 6. O sea que nos quedaría x al cuadrado más 2 por x por 6 más 6 al cuadrado. Una vez planteada la fórmula, resolvemos aquellas operaciones de potenciación y también si llegamos a tener alguna multiplicación que se pueda calcular. Por ejemplo, en este caso, acá podríamos resolver 2 por 6, nos queda 12x, y 6 al cuadrado, que sería 36. Vamos con un ejemplo con un poco más de complejidad. Supongamos que tenemos este caso. En este segundo ejemplo, a, que es el primer término, correspondería a las 2b, y el segundo término sería menos 3. Vamos entonces a replicar la fórmula del principio, pero reemplazando a las a por 2b y a las b por menos 3. Entonces tenemos 2b al cuadrado. Siempre que tengamos una expresión algebraica que tenga coeficiente distinto de 1 y parte literal y la tengamos que elevar a una potencia, vamos a utilizar paréntesis. Más 2 por a, o sea, por 2b, por b, que en este caso es menos 3. Para los números negativos también les aconsejo usar paréntesis. Más b al cuadrado, o sea, menos 3 elevado al cuadrado. Y ahora, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a resolver potencias y multiplicaciones que nos hayan quedado en ese caso. Cuando tengamos una expresión algebraica elevada a una potencia, se va a aplicar la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. O sea, vamos a elevar tanto el coeficiente como la parte literal a esa potencia. O sea que en este caso nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, b cuadrado. Elevamos tanto el 2 como la b al cuadrado. Más, acá podríamos hacer 2 por 2, 4. 4 por menos 3, menos 12, así que nos queda menos 12b. Como es negativo, lo bajo con paréntesis. Más menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Tengan en cuenta que cuando una base es negativa y se está elevando a un exponente par, el resultado nos queda positivo, porque la multiplicación que correspondería a esta potencia sería menos 3 por menos 3, y menos por menos es más. Finalmente, más menos acá nos quedaría menos 12b, así que el resultado final sería el que se lee aquí. 4b cuadrado menos 12b más 9.
Una manera de verificar que el resultado que obtuvimos es correcto es resolver esta misma potencia aplicando la propiedad distributiva. Lo voy a mostrar con el primer ejemplo. O sea, esta sería la verificación. Verificación aplicando propiedad distributiva. Teníamos el binomio x más 6 elevado al cuadrado. Tener una base, sea cual sea esa base, elevada al cuadrado, implica que esa base se está multiplicando 2 veces. Entonces, por la propiedad distributiva, podríamos multiplicar a cada término del primer paréntesis por cada término del segundo paréntesis. En este caso tendríamos x por x más x por 6 más 6 por x más 6 por 6. Resolviendo las multiplicaciones, x por x sería x cuadrado. X por 6 es lo mismo que 6x. 6 por x, 6x y 6 por 6, 36. Agrupando términos semejantes, tenemos que el resultado final es x cuadrado más 2x más 36, que es el mismo resultado al que llegamos aplicando la fórmula de cuadrado de binomio. Entonces, siempre que ustedes quieran verificar que aplicaron bien la fórmula del cuadrado de binomio, lo pueden hacer como cálculo auxiliar aplicando la propiedad distributiva.